En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, Mateo, capítulo 10, verso 5 adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, el hermano Luis abrió este sermón, ¿ya? Porque este es el sermón a los discípulos, y él lo abrió explicando, hermanos en el Señor, versículos anteriores, que la mies era mucha y que los obreros eran pocos, y que en lugar que el Señor les dijera: voy a llamar obreros de otro lado, les dice a ellos: ustedes son los responsables. ¿Y sabe qué? Yo no lo había pensado así como lo explicó el hermano Luis. Pero es verdad. Y es un principio bíblico. Cuando José le dice a Faraón, ¿cómo le dice? Búscate un hombre sabio y prudente. Y no sabía José que Dios le tenía puesto ese trabajo a él. Y cuando nosotros hablamos de que hay que ir a predicar el evangelio, imaginamos que otros tienen que hacerlo. ¿Cierto? Y el Señor le dice: no, es para ti el mandato. Tú eres el responsable. Creo que el meollo del mensaje del hermano Luis fue ese. Dijo hartas cosas más, pero a mí me quedó muy grabado eso. ¿Me entiendes? Que nosotros somos los responsables de predicar. Y les dio autoridad para que echen fuera espíritu inmundo, para sanar enfermedades y toda dolencia. Y el 5 comienza: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Hermanos, quiero explicar algo hoy día que es necesario para seguir explicando, porque vamos este año a seguir viendo más sermones de Mateo. ¿Ya? En el Sermón del Monte no fue necesario explicar mucho lo que voy a decir ahora, ¿ya? Pero desde este punto, sí. Lo he dicho otras veces. Nosotros como iglesia tenemos una línea doctrinal, ¿ya? Nosotros como iglesia tenemos una línea doctrinal. Nuestra línea doctrinal es dispensacional, ¿ya? De nuevo, nuestra línea doctrinal es dispensacional. Paréntesis. El hermano José está subiendo todas estas predicaciones a YouTube, así que las puede ir a ver ahí. De a poco se están subiendo, pero van a estar todas estas predicaciones. ¿Qué significa que nosotros tenemos, hermanos? ¿Qué significa que nosotros tenemos una doctrina dispensacional? Por ejemplo, el pastor Sugel Michelin, el hermano Arce Sproul y muchos otros tienen una doctrina que se llama la teología del pacto, ¿ya? O doctrina pactual. Ellos no creen que existe el arrebatamiento, sino que solamente Cristo viene en gloria
a llevarse su iglesia. La parte del arrebatamiento ellos no toman como real, dicen que es un invento reciente, pero que la venida del Señor en gloria es lo único que va a pasar, y cuando Cristo venga vamos a pasar de este siglo presente al siglo venidero. Eso es a grande modo de explicar la doctrina pactual, es mucho más que eso. Nosotros, por el estudio de la palabra, tenemos una doctrina dispensacional. Creemos que Dios ha trabajado, hermano, a través de las edades, desde Adán hasta nuestros días, de distintas formas, y que ha ido dando distintas, hermanos, dispensaciones o eras o edades o economías divinas, como usted quiera llamarle. Y que nosotros hoy día estamos, hermano, en la dispensación de la iglesia. Muchos le llaman a esto la dispensación de la gracia, pero es un error porque la gracia ha estado siempre en el ser humano, porque la gracia es Dios. Entonces no existe una era de la gracia, sino que existe, hermano, la dispensación de la iglesia. En esa estamos nosotros. Después, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, que no es un invento nuestro, sino que aparece claramente en la Escritura, cuando Cristo venga en el arrebatamiento pasaremos a otra dispensación, a otro tiempo. ¿Amén? Amén. ¿Se entiende? Amén. Podemos explicar eso en otra ocasión, más a fondo. Entonces dice aquí, a estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué les dice esto el Señor? Porque Él primero fue enviado a la casa de Israel. Amén. Él fue enviado a la casa de Israel a predicar el Evangelio. Los samaritanos eran en ese tiempo los enemigos de Israel. Así que no había que predicarle a los samaritanos de acuerdo a este texto en este momento histórico. ¿Ya? Mateo es el único evangelista que pone cronológicamente todo para explicarnos de que el Rey Jesucristo dio las enseñanzas del reino, que es el Sermón del Monte. Dio el mandato de ir a predicar a sus discípulos, a Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero acá todavía está yendo a los suyos. ¿Se dieron cuenta? Todavía está yendo a las ovejas perdidas de Israel. No a samaritanos, no a gentiles. El Señor les bendiga. Qué hermoso es esto. Porque está enviando a los 12, hermanos, a predicar con autoridad. A predicar hasta resucitar muertos. ¿Y los discípulos resucitaron muertos en los días en que Jesús estaba allí? No, pero tenían la autoridad de hacerlo. ¿Me entienden? Tenían la autoridad de echar demonios. ¿Y sabe por qué venían contentos ellos cuando regresaron? Porque los demonios se iban. Y el Señor les dice, ¿y por eso están contentos? Alégrese mejor de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén. De que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. No se alegren por esas cosas. Entonces, las ovejas perdidas de Israel tenían, hermanos en el Señor, ¿me están escuchando? Las ovejas perdidas de Israel tenían que escuchar esta predicación. ¿Qué predicación? He aquí que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, que Jesús de Nazaret es el Rey de reyes y Señor de señores, que es el Mesías enviado, que es el Cristo. ¡Qué maravilloso! Los 12 salieron entonces, hermanos, por las aldeas y por todo el lugar a decir que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Yo quiero que se imaginen una cosa hoy día. Supóngase que aquí en la iglesia existe un hermano que se llama, no se me ocurre ningún nombre, Vicente, un viejito que se llama Vicente.
¿Ya? Y ese viejito tiene un hijo. Y resulta que ese hijo es el profeta escogido por Dios. Y el viejito empieza a decirnos, aquí le envía a mi hijo, el profeta escogido que yo escogí, para que les anuncie. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Le creeríamos? No, no le creeríamos porque somos incrédulos. ¿Cierto? Pero es lo mismo que pasó con Jesús. Él fue a su familia. Él fue a sus conocidos. Y decía, ¿y no es este el hijo de María? ¿Y no es este el hijo de José? ¿Y no viene de Nazaret? ¿De la Nazaret la legua? ¿Cierto? ¿Puede ser este el Mesías? No. Cuando venga el Mesías nadie va a saber de dónde viene. ¿Sí decían ellos? Y van a nacer en una cuna de oro. Si en esa época los historiadores dicen que las mujeres adineradas preparaban a sus hijas porque podía nacer el Mesías en una de ellas. Pero un Jesús, hijo de un carpintero que sabía hacer muebles, ese era el Cristo. Y que junta a 12 y le dice, vayan a predicar a las aldeas de Israel, entren por aquí, entren por allá y prediquen. Pero les voy a dar credenciales, que son las mismas credenciales que yo di después del Sermón del Monte. ¿Qué hizo exactamente cuando terminó el Sermón del Monte el Señor? ¿Alguien se acuerda? Iglesia lectora de la Biblia. Se acerca un leproso y le dice, Señor, si tú quieres, sáname, límpiame. Y el Señor, ¿qué le dice? Sí quiero. Y lo limpió. Y es el primer milagro que registra Mateo. El Señor tenía poder para resucitar muertos, echar demonios, sanar toda dolencia, sanar toda enfermedad. Pero no solo eso, tenía dominio sobre las aguas, sobre los vientos y sobre toda la naturaleza. No solo eso, podía multiplicar, hermanos, por miles peces y panes. ¿Cierto? Podía el Señor tener un manejo completo de todas las cosas. Podía decirle a un pez que busque una moneda y que esté preparado el día que lo iban a pescar para sacar esa moneda. El Señor les bendiga. Y Él traspasa esas credenciales a los 12. No les van a creer. No les van a creer. Porque les van a decir que Jesús de Nazaret es el Mesías. Les van a decir, y de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando Andrés le dice a Natanael, hemos hallado al Mesías. Y Natanael debajo de la higuera sentado allí protegiéndose del sol y le dice, ¿y dónde? Jesús de Nazaret. No puede ser. Y él fue el que dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve por tus propios ojos. Se levanta y va. Y ve al Señor. Y el Señor, antes que él le hable, le dice, Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Y sabe qué hace Natanael? Cae arrodillado. Señor, le dijo, tú eres el Mesías. Y por esto crees, le dijo. No pidió más milagros, no pidió nada. Él creyó. Pero los discípulos iban a entrar en las aldeas, iban a ir a todos los lugares. Y las credenciales era que Dios le dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para sanar toda dolencia, incluso para resucitar muertos. Vaya. Y fueron los discípulos. Qué maravilla, ¿cierto? Pero, ¿sabe qué? Nos vemos a los discípulos haciendo milagros. Pero seguro que sí lo usó el Señor. Y le dice el Señor, vayan por favor, y prediquen a las ovejas perdidas de Israel que Jesús de Nazaret es el Cristo, que ya llegó, que no esperen a otro. ¿Cierto? Ellos esperaban ver, hermano,
a un Jesús vestido de escarlata con una espada gigante desafiando a los romanos, y vino un Jesús humilde, carpintero, Sí, Señor, amén. Amén. que no alzaba su voz, dice la Escritura. Gracias. Tiene que haber hablado apaciblemente, y el Espíritu Santo hacía que los demás escuchen. Verdad. Santo Rey. Gracias. Pero ahí estaba. No apagó la caña cascada, ¿cierto? No apagó el pábilo que humeare, perdón, ni quebró la caña cascada. Sí, Señor. ¿Qué significa eso? El pábilo que humea está a punto de apagarse y él no lo sopló para que se apague, le dio vida, Oh, gracias. le dio luz. Y la caña que estaba a punto de quebrarse no la quebró, la fortaleció Gracias, Señor. y le dio libertad a los presos espirituales, a los cautivos, y dio sanidad. Y tenía una elocuencia que nadie tenía. Tenía, hermanos, algo maravilloso el Señor. ¿Cierto? Y predicaba Jesús, y cuando predicaba la gente quedaba embobada, hermano, con la boca abierta, y decía, ¿de dónde predica así? Y los escribas le decían, ¿dónde estudiaste? Y le traían preguntas difíciles. Pero los discípulos estaban allí y salieron a predicar. Y le dice el Señor, cuando entren en una aldea, pongan su paz en esa aldea. ¿Cierto? Si esa aldea no quiere, la paz se les devolverá a ustedes. Pero va a ser mejor el castigo, va a ser más misericordioso el castigo que tuvieron Sodoma y Gomorra que ellos. Cuando entren en una aldea, dice, al entrar, dice el 12, al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Santo Rey. Para la cultura judía, el polvo significaba todo lo peor. Todos los pecados horribles que tenía el hombre estaban simbolizados en el polvo. Por eso que los profetas en la antigüedad le decían al Señor, somos el polvo en tu presencia. ¿Cierto? Y el Señor les dice, sacudan todos esos pecados y sacudan todas esas cosas de ese pueblo. Porque no quisieron recibir. Hermano, qué duro es el ser humano. Imagínense que está la hermana Miriam allí, es una mujer judía y está toda enferma. Y va un discípulo de Cristo y le predica y la sana. ¿No aceptaría a Cristo al tiro siendo sanada? Eso es lo que nosotros imaginamos, ¿cierto? Sé que estoy con una generación nueva de evangélicos. Pero puedo ver al pastor Torres, puedo ver a la hermana Miriam, puedo ver al hermano Eleazar. ¿Ustedes conocieron gente que ha sanado en el Evangelio? Amén. ¿Amén? ¿Siguen a Cristo? Muchos no. Qué triste, hermano. Sí, así es, Señor. Porque parece que si el Señor me sana lo voy a seguir. No es así. Muchos que han sido sanos están en el mundo. Y cada vez que tienen un problema vienen para que lo unjan y sanar de nuevo y quedarse en el mundo. Dios tenga misericordia. Pero lo que Dios quería mostrar es que en el milenio de paz, el Rey de Reyes y Señor de Señores hará que no hayan enfermos. Hará que la gente viva muchos años. Hará que los niños no mueran en el vientre de sus madres. Hará, hermanos, que no exista hambre, ni pestilencia, ni amargura, ni nada de esto. Y cuando empiezan a predicar el Evangelio, hermanos, muestran estas credenciales. El Mesías prometido dijo que cuando Él venga sanará al enfermo. Le dará vista al ciego, hará saltar al cojo, hará oír al sordo. Tenían que reconocerlo por eso. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor. Y no lo reconocieron. Sí, es verdad. Así es, Señor, amén. El Señor les bendiga. Amén. Entonces, ¿sirve de algo el tener el don de sanidad y prodigio? Claro que sí sirve, hermano. Claro que sí sirve. ¿Está activo el don de sanidad y de prodigio hoy día? Sí, todos los dones están activos y operativos, hermanos. Amén. Pero el Señor los trabaja cuando Él quiere. Amén. Amén.
Todos los dones están activos. Cuando los cesacionistas dicen, no, es que los dones de milagro, los dones de lengua y esos dones no están activos, pero Dios no se limita, o sea, no están activos por esto, otro, y reconocen que Dios sigue siendo Dios. Hermanos, ¿sabe lo que pasa con el ser humano? Que si un ser humano es usado para sanidades, se engrandece. Amén. Se engrandece. Sí, Señor. Sí, verdad. Pero no quita el hecho de que Dios usa a un ser humano para sanar a alguien. Porque no hay un texto en la Biblia, absolutamente ninguno. No puede ninguno de los pastores cesacionistas mencionar siquiera un texto que diga que los dones cesaron. Entonces me van a decir, ¿cómo que no? Y no dice que cesarán las lenguas, sí, cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto no ha llegado. Amén. Entonces, ¿puede un hijo de Dios ser usado para sanar? Sí. ¿Puede un hijo de Dios ser usado, hermano, para reprender demonios? Sí. Sí puede. Pero esta es prerrogativa de Dios. Y Dios da estos dones a quien Él quiere y los usa cuando Él quiere. En esto ignoran los cesacionistas el poder de Dios, hermano. Porque dan un argumento que dice lo siguiente. Dice, y el que tiene el don de sanidad, entonces que vaya a un hospital. ¿Cierto? Y sane a todos los enfermos. ¿Y por qué Cristo no fue a los lugares donde estaban todos los leprosos y sanó a todos los leprosos? ¿Por qué Pablo no fue a todos los centros de leprosos y los sanó a todos? ¿Porque existían centros de leprosos o no? ¿Cierto? ¿Por qué no iban a los lugares donde se concentraban los enfermos? O sea, están dando un argumento que ni en la Biblia se dio. El apóstol Pablo sufría una enfermedad porque no se sanó a sí mismo. Epafrodito estaba enfermo, Pablo no pudo sanarlo. Timoteo estaba enfermo, Pablo no pudo sanarlo. ¿Por qué? Porque el don lo trabaja Dios, no nosotros. Amén. El don lo trabaja Dios. Pablo mandaba su sudario y su sudario sanaba a los enfermos. ¿No le podía mandar el sudario a Timoteo o a Epafrodito? O tomar su propio sudario y pasárselo por todo el cuerpo para ser sano. ¿No podía? No. Porque si bien es cierto, estos hombres tenían la autoridad de hacer todo esto, era Dios quien lo hacía, no ellos. El Señor les bendiga. Los dones, todos los dones espirituales son trabajados por el Espíritu Santo, no por mí. Amén. No por mí. El Señor les bendiga. Entonces, aquí el Señor los manda a estos hombres y les dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino. Y nosotros vamos a predicar y llevamos una mochila, llevamos una maleta y llevamos de todo. Lo que el Señor les quería probar a estos 12 es, yo les voy a proveer. El obrero es digno, ¿cierto? Y aquí dice, de su alimento. No pondrás bozal al buey que trille. Hermanos, Gálatas capítulo 6, el hermano Pedro predicaba el domingo pasado este texto, Gálatas 6. Dice, aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye en el Señor. El Señor les bendiga. Y yo les quiero decir lo siguiente, a mí me gustaría que toda la iglesia cambie su pensamiento en cuanto a estas cosas. Le voy a decir lo siguiente, mire, uno va a predicar al campo, ustedes saben esto, ¿cierto? Va a predicar al campo y allá lo llenan de tortilla, de pollo, de esto. Y como son tan cariñosa la gente, se aprovechan los sinvergüenzas. ¿Verdad? Pero la actitud de esa gente es correcta. Porque el que es instruido en la palabra tiene que ser partícipe de toda cosa buena que lo instruye en el Señor. Pero como hay tanto sinvergüenza, el amor de muchos se ha enfriado. Así que alguien va a predicar la palabra del Señor y el Señor lo usa y se va con las manos vacías. Porque la gente ya ha sido timada, ha sido estafada, hermano, ha sido abusada de muchas formas.
Verdad. El Señor les bendiga. Amén. Entonces, no debiera ser así. Decía un pastor predicando la palabra del Señor, decía lo siguiente, decía, nosotros fuimos a una iglesia a predicar y éramos alrededor de 6 o 7 misioneros y fuimos a predicar a una iglesia y esa iglesia era de muchos recursos y antes de llegar a la iglesia conversamos que nos iban a dar una ofrenda más o menos, no sé hermano, imagínense unos 2 millones, 3 millones de pesos. Así que con esos 3 millones de pesos íbamos a poder predicar y hacer esto, otro. Fuimos a la iglesia, predicamos y no nos dieron ni las gracias. Cuenta este hombre, este testimonio lo escuchemos en la radio. No nos dieron ni las gracias. Porque ellos esperaban que le dieran una gran ofrenda. No se la dieron. Y dice que ellos mismos tuvieron que ir después a otra iglesia pequeña, en otro lugar, y así que no se hicieron ninguna expectativa. Y dice que ahí les dieron una ofrenda y entre la ofrenda venía un cheque por mucho dinero, Gloria a Dios. que les permitió seguir predicando en otros lugares. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Siempre en mi corazón debe estar dispuesto a bendecir al que me instruye en el Señor. Santo Rey. ¿Me entiende? Siempre. Porque es un mandato bíblico. Porque lo dijo el Señor, vayan, no lleven comida, no lleven ropa, porque el obrero es digno de que le den alimento, de que le den su ropa, de que le den todo. Sí, verdad. ¿Cierto? Lo dice el apóstol Pablo, lo dice, hermano, el Antiguo Testamento, no pongas bozal al buey que trilla. Pero el hermano Luis algo tocó de esto en su mensaje. Existe tanta sinvergüenzura, tanta, que el amor de los hermanos se ha enfriado. Rey. Se ha enfriado. Pero, ¿saben, queridos hermanos? Nosotros no debemos enfriarnos. Si usted es bendecido con la palabra, bendiga al que lo bendice, porque es una bendición de Dios. ¿Cierto? Entonces usted va a decir, el pastor quiere que lo envolvamos en cosas. Hermano, ¿y si viene otro hermano acá? Sí, verdad. Sí, Señor. ¿Y el Señor lo usa para hablar a su vida? Está obligado el hermano, así que está haciendo la voluntad de Dios nomás y que se vaya como vino. ¿Está bien? Cuando el Señor me dice que eso no es lo correcto. Que si tengo con qué bendecir, bendigas, hermano. ¿O no? ¿O estoy equivocado? No, hermano. No, hermanos. ¿Sabe? Cuando yo voy a otra iglesia a predicar, ni siquiera pienso que me van a dar una ofrenda porque ya ni se usa. ¿Me entiendes? Si es verdad. Es muy raro que usted vaya a un lugar hoy día y al final del servicio le digan, ¿sabe que aquí tiene una ofrenda? Muchos abusaron de esto. Algunos hasta cobraron. Algunos hasta cobraban por ir a predicar. Y por el abuso de los que lo hicieron mal, se dejó de hacer algo que es bíblico. Amén. Amén. Que es bíblico. El Señor les bendiga. Entonces, muchos dan a la Radio Armonía, porque en la Radio Armonía se predica la palabra del Señor y ellos dan su ofrenda a la Radio Armonía. ¿Es correcto? Claro que es correcto. Claro que es correcto. El Señor les bendiga. Pero es justo que usted su ofrenda la dé en su iglesia también, Verdad. donde el Señor lo bendice. No es necesario que le dé al pastor esa bendición, pero sí que la comparta en el lugar donde Dios lo tiene. Amén. Amén. Que como se hacía antes, que no sé, tienen dinero y dice, uy, hay unos brazos de reina y voy a comprar y le voy a llevar a mi hermano, y un día llega un hermano con brazos de reina. Hermano, ¿y por qué trajo brazos de reina? Porque los quería compartir. Pero si no había 11 para niños, nada. No, que yo quería bendecirlos. ¿No es hermoso? Verdad. Sí, Señor. ¿Cierto? Entonces usted vea que quiera comer brazo de reina, que compre. Pero se entiende la idea, ¿cierto? Se entiende la idea. ¿Qué estoy diciendo? Que si usted es bendecido en la palabra, bendiga su congregación donde el Señor lo tiene. Amén.
Bendígalo con la ofrenda, bendígalo con sus bienes, bendígalo con todo, con su oración. Que cada noche su congregación esté en su oración. Y diga, Señor, bendice a mis hermanos. ¿O no lo hace usted? ¿Sabe qué? Cuando me levanto en la mañana digo, Señor, bendice al que sale más temprano que mi hermano David. Yo sé que el que sale más temprano a trabajar. Guarda al hermano David, Señor, porque sale de noche a trabajar. Y a haber otros que salen de madrugada a trabajar, a mis hermanas, a los niños que van a la escuela, a todo esto. Y todas las mañanas. Cada vez que me voy a arrodillar, el Señor debe decir, ya viene este a decirme que los guarde a todos. Pero es, ¿cierto? Pero es la oración que debemos hacer porque nos amamos en el Señor, ¿o no? ¿Y este mundo que está tan malo? Entonces, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. El Señor les bendiga. Hermanos, yo insto a que ustedes tomen esta palabra, que bendigan a los que le bendicen. Amén. Que bendigan a los que le bendicen, porque eso es una orden de Dios. Nosotros a Dios no le podemos dar nada, pero mediante de dar a los que le sirven al Señor, bendecimos a Dios. Amén. Amén. Amén.